En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en un momento de silencio pidamos perdón por nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ofrecemos esta celebración eucarística en acción de gracias por el cumpleaños de Inés Aguilar. Pedimos igual por el eterno descanso de Rosario Castillo y María del Carmen. Padre Santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas a algunos a seguir más de cerca las huellas de tu Hijo, concede a quienes has elegido para esta vocación especial vivir de tal manera que sean para la Iglesia y para el mundo un signo elocuente de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo, para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Y se comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Éfeso, escríbele así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga, pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios.
El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. El Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. El Señor protege al justo. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. El Señor protege al justo. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muy buenos días tengan todos. Buenos días. El Evangelio del día de hoy nos narra cómo es que Jesús va caminando. Jesús va en el camino. Jesús es un peregrino. Jesús no se detiene. Jesús siempre está en movimiento y en esta ocasión va caminando. Y es verdad que podemos tener todos un encuentro personal con Cristo, con Dios, pero Él no se va a detener, no se va a estacionar, Él va a continuar caminando, Él va a seguir un trayecto. Es un error que a veces cometemos en nuestra vida espiritual. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, nos quedamos solamente en ese encuentro, nos quedamos ahí, nos detenemos y no continuamos en ese mismo camino o siguiendo a Cristo. El encuentro con Jesús, a pesar de que es muy emotivo y bonito,
tal vez es el mejor de nuestra vida, porque todo cambia, todo se transforma, todo va teniendo un curso adecuado. Pero recordemos la actitud de este ciego. Cerca de Jericó estaba un ciego sentado junto al camino. ¿Y cómo termina este ciego al final? Termina en pie, caminando en el camino, siguiendo a Jesús, quien era que iba en ese camino. Lo cual impulsa a este ciego a estar en el camino. ¿Qué le hace ponerse en movimiento? No solamente es el milagro de haber recuperado la vista, sino que se puso en movimiento, comenzó a caminar, comenzó a seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos igual, sin una visión en la vida, sentados al lado del camino, sentados en nuestros laureles, contemplando que la gente pase? El ciego pregunta, ¿quién es el que pasa por el camino? Le habrán dicho que es Jesús el Nazareno, es el que va caminando, es el que se encuentra por ese camino. ¿Y quién es Jesús el Nazareno? Es alguien que no tiene dinero, le habrán dicho. No te va a dar ni un peso, es más pobre que tú. Pero Él sana, Él libera, Él restaura, Él transforma, Él le da sentido a la vida. Él ama, Él perdona a los pecados, Él cura a los enfermos, Él habla del amor de Dios, habla del reino de Dios, habla de la fraternidad, habla del perdón. Y es en ese momento cuando el ciego sí pudo escuchar muy bien lo que le estaban diciendo. En ese momento él no podía ver con los ojos, pero logró ver con el corazón. Logró ver quién era Jesús, logró ver lo que tenía que ver con el corazón. Pero cuando tú eres capaz de ver al invisible, es cuando eres capaz de hacer lo imposible. Cuando tú tienes ese encuentro personal, ese encuentro profundo con Cristo, es cuando puedes hacer las cosas posibles. En ese momento este ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El ciego en ese momento cierra sus oídos para no escuchar lo que le decían, para que no lo callaran. Entonces, ahora sí que una incoherencia, ¿no? El ciego se hizo el sordo y comenzó a gritar más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detiene y lo manda a llamar, manda que lo traigan, y entonces Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego está enfrente de Jesús, Jesús le hace esta pregunta, y el ciego no perdió el tiempo diciéndole, me han puesto obstáculos, no querían que yo hablara, no querían que yo me acercara. Él no pierde el tiempo y le dice directo, quiero ver, Señor, que yo vea. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. El ciego no solamente creyó en Jesús, también se adhirió a Jesús, se unió a Cristo, aceptó a Jesús y con una profesión de fe, él entonces recupera la vista. Tu fe te ha salvado. En ese momento el ciego recobró la vista y le siguió por el camino alabando a Dios. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener, ver a Jesús con el corazón. No nos importe los obstáculos que podamos encontrar. Los mismos seguidores de Cristo lo detenían a este ciego. Los mismos seguidores de Cristo lo estaban callando. No querían que se acercara a Dios. A él no le importó y continuó alabando a Dios.
Por eso él vio primero a Jesús con el corazón. Por eso, si lo vemos con los ojos, encontramos muchas dificultades entre los mismos apóstoles. Hubo uno que lo vendió, otro que lo negó, pero si tenemos la mirada puesta en Jesús, nada de eso nos va a escandalizar. Si nosotros tenemos puesta la mirada en Jesús, estaremos en el lugar correcto, siguiéndolo, alabando a Dios. Y la gente glorificaba a Dios por lo que veían. ¿Cuál es la actitud que tú tienes al caminar el día de hoy? ¿Estás sentado al lado del camino o estás en el camino siguiendo a Jesús? ¿Estás con los ojos cerrados y con el corazón cerrado o estás con el corazón abierto contemplando a quien debes de contemplar? ¿Estás triste, decepcionado, aburrido, deprimido al lado del camino? ¿O estás esforzándote, luchando para poder seguir a ese Cristo? Recuerda que si tuviste un encuentro con Jesús, Él pasa, Él no se va a detener, no se estaciona, se tiene un encuentro, Él sí tiene un encuentro contigo, pero Él continúa caminando y tú debes de seguirlo en ese camino donde Él vaya. La invitación del día de hoy es que miremos el corazón, miremos nuestro corazón y que profesemos quién es Jesús para nosotros. Porque Él te dice el día de hoy, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Señor, que yo aprenda a perdonar. Señor, que yo aprenda a amar. Señor, que yo aprenda a disculpar. Señor, que se me desaparezca mi orgullo, mi arrogancia. Él te dice, ¿qué quieres que haga por ti? La respuesta tan simple, grítale todo el tiempo, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Que así sea. Presentamos nuestras ofrendas. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto será el cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, por mi fe. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto será cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Exaltado soy por tu odioso, mis anhelos en tu corazón. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto será cuerpo y sangre de Jesús. Por siempre, Señor, seas bendito. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Padre Santo, los dones que te presentamos y concede a cuantos se han propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho de la perfección evangélica, la libertad de espíritu y la verdadera fraternidad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que estas víctimas de reconciliación traigan la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Pedro Pablo y a nuestro obispo emérito Jorge, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esa familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Rosario Castillo, María del Carmen. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino, para hacer tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos que seguí, por tu camino caminar, estoy en medio de la oscuridad, que mi entrega en ti deriva, hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Ya basta con sumirse, iluminar a un mundo en penumbra, lo que de ellos vino. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino, dominar, estoy en reto en la oscuridad, que mi entrega en ti deriva, hasta la muerte. No se siente una lámpara para ponerla bajo en mí. La luz que encendiste en mí, la cayó en lo alto. Que María me ayude a decir sí. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino, iluminar, que soy el reto de la oscuridad, que mi se entrega en ti medita, hasta la muerte. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y presente en mi corazón, me abrazo y me uno a ti completamente. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones y almas consagradas según tu corazón. Amén.
Oración de acción de gracias por la nueva diócesis de Cancún, Chetumal. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda clase de bienes espirituales. Nuestro corazón se llena de júbilo y proclamamos tu grandeza, porque has puesto tus ojos en la humildad de esta iglesia particular, en estos 50 años de tu caminar pastoral. Gracias por concedernos la dignidad de llegar a ser una iglesia diocesana. Míranos con ternura y misericordia y permítenos seguir construyendo la iglesia que tú quieres. En salida misionera, samaritana y misericordiosa, una iglesia activa en los fieles laicos. Que juntos sigamos creciendo en esta misión que nos toca a todos y logremos la conversión pastoral. Haznos misioneros incansables según tu corazón. Te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe. A ella consagramos nuestras vidas, implorando su protección y cuidado maternal. Amén. Oremos. Fortalece, Señor, a tus siervos con el alimento y la bebida espirituales, para que, siempre fieles al llamado evangélico, muestren en todas partes una viva imagen de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayan a hacer vida lo que aquí hemos celebrado, se pueden ir en paz. Demos gracias. Que tengan un buen día. María, mírame, si tú me miras, pues también me mirarás. Madre mía,